Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jacob San Martín, Head of Business en BigBuy y mentor de startups en distintas aceleradoras y en distintas incubadoras. Y hoy venimos a hablar del movimiento No Code, el que está siendo uno de los principales aliados de las startups. El principal motivo de hablar de esto es porque cada vez son más las startups que en un entorno donde la competitividad por adquirir capital y donde por ser el primero que llegue al mercado o ser directamente el que más clientes esté capturando, es uno de los principales retos que se están dando y mucho más ahora donde estamos viendo que las caídas que están habiendo en las valoraciones de las startups están siendo cada vez más pronunciadas. Por ello, aliarse con movimientos no code, con herramientas no code, van a facilitar mucho el hecho de poder crecer al ritmo que se espera crecer y poder dar los resultados que se esperan dar. Antes de nada, y para hacer una breve introducción de lo que son las herramientas no code y de toda esta revolución que han supuesto, básicamente son herramientas que lo que permiten es rebajar las barreras de entrada de los productos digitales, es decir, crear productos digitales de una manera mucho más sencilla, ya sean webs o ya sean aplicaciones, y todo ello sin necesidad de tener una serie de conocimientos previos de programación. Por lo tanto, estamos ante un nuevo paradigma que permite que todas aquellas personas que no tengan un background excesivamente técnico o excesivamente tecnológico sean capaces de poder estar generando nuevos productos, básicamente porque ponen a disposición del usuario unas interfaces que son muy intuitivas y que están configuradas con el objetivo de generar de la forma más sencilla posible el output que se quiere, es decir, ese producto digital, ya sea en forma de aplicación o ya sea en forma de web, es decir, algo bastante sencillo. Y esto principalmente es muy útil para las startups por distintas razones. La primera de ellas es que les permite tener un mayor foco en el cliente y tratar de entender qué es lo que está solicitando en cada una de las situaciones. Por otra parte, es capaz de reducir el time to market, el tiempo en el que el producto es llevado a un mercado y es aceptado en ese mercado. Por otro lado, una vez ya ha llegado este producto al mercado, son capaces de generar gran escalabilidad y crecimiento, y en algunos casos incluso hipercrecimiento. Bueno, es uno de los principales objetivos que buscan todas las startups. Por otro lado, también es clave ese fomento de la cultura del dato, ese data centric que ahora mismo se está viviendo y se está exigiendo tanto a todas las startups que acaban de recibir financiación o que están a punto de buscarla. Y ya por último es la facilidad que dan a la hora de tomar decisiones, porque teniendo en cuenta todos los datos que son capaces de dar, es mucho más depurado ese proceso de decir hacia dónde se tiene que ir o hacia dónde no se tiene que ir. En la parcela del mayor foco en el cliente, principalmente lo que van a ayudar es a orientar siempre a aprender del cliente. Es decir, en el momento en el que se está construyendo un producto, en muchas ocasiones se tendía a pensar que la clave era trabajar mucho ese producto, invertir en I+D+I, etcétera, etcétera. Sin embargo, los tiempos están cambiando y el hecho de tener que estar observando constantemente cómo está evolucionando la demanda para luego así evolucionar el producto es la tendencia actual. Es decir, construimos cada vez más el producto desde la demanda que desde la oferta. Observamos mucho más cuál es el comportamiento de los consumidores para adaptarnos nosotros. Más que nada porque si construimos un producto, estamos un año, estamos 2 años encerrados y no somos capaces de satisfacer a la demanda que nosotros tenemos, lo que habremos perdido ya no son solo recursos económicos, sino recursos temporales, que quizá en una startup sea de los principales recursos, es decir, el coste de oportunidad de poder estar haciendo otras cosas. Además, cada vez estamos viendo más un fomento de la cultura de customer centric, de poner al cliente en el centro de la organización. Y quizá el mayor esfuerzo por ponerle en el centro de la organización es construir algo pensando completamente en él. Esto nos lleva principalmente al segundo punto, que es el de reducir el time to market. Una de las ventajas de trabajar con herramientas no code es que permite construir productos que estén mucho más orientados desde la parte de la demanda, como hemos comentado, porque la adaptación a cualquier cambio que se produce en el mercado es mucho más rápida. Por lo tanto, lo que se tiene en la organización es una cultura
de anticipación a lo que puede llegar a suceder en el mercado. Anteriormente, si nosotros estamos trabajando, como he comentado antes, varios años en un producto, lanzábamos ese producto y ese producto no estaba aceptado, quizá esa capacidad de reacción para llegar a orientarnos mucho más a lo que nos están pidiendo los consumidores era mucho más compleja o incluso era imposible de hacer. El hecho de utilizar herramientas no-code o herramientas low-code van a permitir reducir ese time to market y llegar mucho antes al cliente e incluso llegar con muchas más certidumbres o, mucho mejor, fracasar antes. Yo siempre soy de los que opina que en el momento en el que antes se fracase, antes vas a aprender el motivo por el que has fracasado y antes podrás llegar a construir una mejor solución. Otro punto que es totalmente fundamental en este ámbito de las herramientas low-code y las herramientas no-code es la capacidad que tienen para generar escalabilidad y para generar crecimiento. Y en algunos casos, como he comentado anteriormente, hipercrecimiento. Aquí yo me baso siempre en el mismo paradigma. Antes siempre se decía que lo que no es medible no es mejorable. Bajo mi punto de vista, ahora ya no solo nos tenemos que quedar en eso, sino tenemos que ir hacia lo que no es medible, no es mejorable. Si yo soy capaz de mejorarlo y hacerlo rentable, voy a poder aprovecharlo para hacerlo escalable. Es decir, voy a poder hacerlo replicable y en el momento en el que pueda hacerlo replicable, voy a poder crecer muchísimo más rápido. Además, todas estas herramientas nos van a permitir tener cierto aporte de predictibilidad. Y al final, algo predecible es algo que se va a poder escalar mucho mejor. Si yo sé que con 10 voy a conseguir 20, puede ser que con 20 vaya a conseguir 40. De ese modo, voy a ser capaz de poder entender cómo funciona una demanda específica en un mercado y prever cómo voy a poder llegar a crecer. Es decir, tener mucha más seguridad y tener muchas más certidumbres sobre los crecimientos esperados. Cosa que, siendo una startup, es uno de los aspectos que más se valora por todos los fondos, por todos los venture capitals, etcétera, etcétera. Además, también estas herramientas nos van a permitir fomentar mucho la cultura del dato. Ahora mismo es clave que en el momento en el que te preguntan cuál es tu ARR, cuál es tu MRR, cuál es el churn, cuál es el lifetime value, se tenga una serie de claridad en los resultados, tanto de lo que se están dando como de los resultados esperados. Por lo tanto, el hecho de trabajar con herramientas que permitan facilitar la extracción de esos datos van a ayudar mucho a dar las respuestas que nosotros estamos buscando. Además, también el hecho de fomentar la cultura del dato es positivo porque de cara a la organización sirve para poder establecer objetivos comunes. Ahora mismo está muy de moda la cultura de los OKRs, donde la parte de la organización más alta es capaz de poner una serie de objetivos comunes y alinear al resto de equipos. Por lo tanto, si dentro de esos OKRs hemos introducido mucho la cultura del dato, seremos capaces de poder tener un foco principal o un foco común. Ahora mismo también la parte de North Star Metric es otra de las claves que más se está viendo en las empresas, porque ya no solo se habla de la obtención de datos por la obtención de datos, sino la obtención de datos que realmente sean relevantes y que puedan generar impacto en la organización. Y ya por último, todo esto facilita la toma de decisiones. El acceso rápido a la información, el acceso a una información fiable, porque está basada en datos sólidos, va a permitir que las empresas que quieran escalar mucho más rápido puedan hacer test A/B que sean capaces de predecir cuáles van a ser los ingresos futuros. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y ya para concluir, el hecho de utilizar este tipo de herramientas no code, low code, van a permitir que tu startup o van a permitir que cualquier startup pueda crecer mucho más rápido y, sobre todo, convertir de un proyecto a un negocio. Muchas gracias.